En esta tarde, Señor, venimos con un sentir de adorarte, de exaltar tu nombre y honrarte. Pero también, Padre, queremos recibir tu palabra. Queremos recibir esa enseñanza, esa instrucción, esos mandamientos. Enséñanos, háblanos en esta hora. Padre bueno, queremos que sea tu Espíritu Santo guiando nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo llenándonos a través de tu palabra. Padre, nos ponemos en tus manos y a partir de este momento nuestros sentidos, nuestro corazón están sintonizados, Señor, con tu presencia y queremos recibir palabra, bendición de lo alto. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, aleluya, aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Timoteo capítulo 3 y leemos el verso 16. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Cuando lo tengamos todos podamos decir un amén fuerte. Y leemos, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Muy bien, tomemos nuestros lugares. Dice que toda la escritura, ¿verdad? Toda. Ya conmigo, toda. Amén. Ahora, cuando Pablo escribió esta carta, hacía referencia a lo que conocemos como el Antiguo Testamento, porque aún no existía los escritos como el Nuevo Testamento, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Aún así, nosotros entendemos que las cartas de Pablo a los Corintios, la carta de Pablo a los Colosenses, o el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, que relatan el Evangelio de nuestro Señor, son inspirados por Dios, ¿verdad? Sin embargo, cuando Pablo escribe o da estas indicaciones a Timoteo, él está haciendo referencia a la escritura antigua, a los escritos del Antiguo Testamento, conocidos como la Torá, la Tanaj en el hebreo. Entonces, Pablo le está hablando a Timoteo acerca de la importancia de las Sagradas Escrituras. Inclusive Pablo le hace referencia y le dice: así como tú desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que fuiste instruido primeramente por tu abuela y después por tu mamá. Entonces le hace hincapié la importancia que hay en las Sagradas Escrituras. Ahora quiero que diga conmigo: la Escritura es útil para la enseñanza, es útil para la reprensión, es útil para la corrección, es útil para la instrucción. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirven los mandamientos del Señor? Para instruir,
para corregir. Diga conmigo, para corregir. La palabra de Dios, Dios la dejó para corregirnos, para instruirnos. Eso es lo que el siervo de Dios da a entender, que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos las entregó para corrección. Hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo mal en nuestra vida. Hay muchas cosas que vivimos haciendo mal, pero a través de la palabra de Dios nosotros podamos ir corrigiendo todas aquellas cosas que nosotros estamos haciendo mal, porque para eso es la palabra de Dios, para corregirnos, para instruirnos, ¿verdad? Amén. Para enseñarnos. Nadie nació con las escrituras en mente, ¿verdad? Nadie. Lo vamos aprendiendo conforme vayamos caminando en la vida. Y para eso es la palabra de Dios. Para eso es la ley. Para eso son los mandamientos. Para eso son los mandamientos del Señor. Entonces la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida, para corrección, para instrucción, para enseñanza. Amén. Corregir, es importante corregir nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén acá? Ok, ¿estamos de acuerdo entonces que la palabra nos sirve para corregirnos? Si algo estamos haciendo mal, ¿qué tenemos que hacer? Corregir. Y a veces, hermanos, a veces nos cuesta trabajo corregirnos, porque hay costumbres en nosotros, o hay hábitos en nosotros que hemos venido arrastrando, que hemos venido trayendo, y a veces la palabra nos confronta y se nos vuelve complicado, o nos encontramos en una situación de no poder corregirnos. Amén. Pero tenemos que ser humildes, sencillos, porque la palabra de Dios está buscando, porque Dios está buscando Dios está buscando gente que sabe reconocer, que sabe decir: me equivoqué y tengo que corregir mi vida, tengo que corregir mi camino, porque la palabra de Dios me está dando esta instrucción. Amén. Muy bien. Dios sacó a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, ¿verdad? Lo sacó al pueblo de Israel con mano poderosa. Y Dios los sacó a ellos para ser un pueblo especial, un pueblo santo para él. Diga conmigo, un pueblo santo. Dios sacó a su pueblo Israel para ser un pueblo santo. ¿Cuántos creen que Dios nos sacó a nosotros del mundo, de la forma en que vivíamos, de ese Egipto que es el mundo, para hacer de nosotros un pueblo santo? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra santo? ¿Qué dice la palabra santo? Recordemos que la palabra santo viene del hebreo kadosh, ¿verdad? Que significa apartado. Amén. Apartado, únicamente para Dios. Dios nos saca de la tierra, así como Dios sacó a su pueblo Israel de la tierra de Egipto y le dio leyes, mandamientos, instrucciones para que ellos caminaran bajo esa ordenanza. Así también Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud del Egipto, que es el mundo, y nos dio leyes, mandamientos y ordenanzas para que seamos un pueblo santo para Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y a cuánto les gusta eso? ¿A cuánto les agrada que el Señor nos haya hecho un pueblo especial, un pueblo santo para Él? En cierta ocasión Dios le dijo a su pueblo Israel: ustedes serán mi especial tesoro. ¿Verdad? ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos han leído esa frase? Ustedes serán mi especial tesoro. De todas las naciones de la tierra, ustedes serán especial para mí. Qué privilegio, ¿no? Para el pueblo de Israel. Qué privilegio. De todas las naciones de la tierra, solo los hebreos era el pueblo especial. Digo que era el pueblo especial porque ahora nosotros somos también el pueblo de Dios.
Amén. Porque ahora nosotros también fuimos sacados de la esclavitud de Egipto y ahora somos introducidos al mismo pueblo de Dios, para ser un pueblo especial. Compartimos las mismas promesas que el pueblo de Israel. Amén. ¿Cuántos creen que compartimos las mismas promesas? Así como compartimos las mismas promesas del pueblo de Israel, también compartimos las mismas leyes, los mismos mandamientos, las mismas ordenanzas. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, útil para instruir, útil para enseñar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vayamos al libro de Levíticos, capítulo 11. Capítulo 11, y vamos a leer desde su verso 1. Levíticos, capítulo 11. Leemos desde su verso 1. ¿Ya lo tenemos? Dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo: habla a los hijos de Israel y díganles que estos son los animales que podrían comer entre todos los cuadrúpedos de la tierra. Podrán comer cualquier animal que tiene pezuñas partidas, hendidas en mitades y que rumea. Pero de los que rumean o de los que tienen la pezuña partida, no comerán estos: el camello, porque rumea, pero no tiene las pezuñas partidas, será para ustedes inmundo. El conejo, porque rumea, pero no tiene las pezuñas partidas, será para ustedes inmundo. La liebre, porque rumía, pero no tiene las pezuñas partidas, será para ustedes inmunda. El cerdo, porque tiene las pezuñas partidas, hendidas en mitades, pero no rumía, será para ustedes inmundo. No comerán la carne de estos, ni tocarán sus cuerpos muertos, serán para ustedes inmundos. De todos los animales acuáticos podrán comer estos, todos los que tienen aletas y escamas, tanto de las aguas del mar como de los ríos. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas, tanto en el mar como en los ríos, así como cualquier otra criatura acuática y cualquier otro ser viviente que haya en el agua, serán para ustedes detestables. Les serán detestables y no comerán su carne, y detestarán sus cuerpos muertos. Todo lo que en las aguas no tiene aletas ni escamas serán para ustedes detestables. De las aves, las que detestarán y no comerán por ser detestables son el águila, el quebrantahuesos, el azor, el falcón, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, el corvejón, la gaviota, el halcón según su especie, la lechuza, el somormujo, el búho, el calamón, el pelícano, el gallinazo, la cigüeña, la garza según su especie, y la bubilla y el murciélago. Todo insecto que se desplaza sobre cuatro patas
le será detestable. Pero entre todos los insectos que se desplazan sobre 4 patas y que tienen piernas unidas y sus patas para saltar con ellas sobre la tierra, podrán comer los siguientes comerán: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el grillo según su especie, el salmontón según su especie. A todo otro insecto alado de 4 patas le será detestable. Por ellos quedarán impuros. Cualquiera que toque su cuerpo muerto quedará impuro, hasta la anochecer. Muy bien. Veamos qué dice el verso 41. Vamos al verso 41. Verso 29. Entre los animales que se desplazan sobre la tierra, estos les serán inmundos: la comadreja, el ratón, la tortuga según su especie, el camaleón, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el calamón. Estos les serán inmundos de entre los animales que se desplazan. Todo el que los toque estando muerto quedará impuro hasta el anochecer. Veamos ahora sí al verso 41. Todo reptil que se desplaza sobre la tierra es detestable. No será comido. No comerás ningún animal que se desplaza sobre su pecho. No comerás ningún animal que se desplaza sobre su pecho, ninguno que se desplaza sobre sus 4 o sobre muchas patas, todo el que se desplaza sobre la tierra, porque son detestables. No hagan detestables sus personas por causa de ningún reptil. No se contaminen con ellos, ni se hagan impuros por causa de ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. No se contaminen por causa de ningún reptil que se desplaza sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que te hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán santos, porque yo soy santo. Amén. Damos una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Estos son los mandamientos del Señor. Son sus ordenanzas, son sus estatutos. Amén. Y Dios escogió a un pueblo especial, para ser una nación santa, para ser un pueblo santo para Él. ¿Amén? Y le dio instrucciones hasta de los alimentos que ellos deberían de comer. ¿Cuántos dicen amén? Les dio instrucciones de los alimentos que ellos deberían de comer. Y no se trata de prohibiciones. No se trata de que Dios sea un Dios muy estricto y quiera prohibirnos que hagamos cosas, sino que Dios sabe que hay animales de la creación que no son aptos para comer, que no se deben comer. Y como todas las naciones del mundo están acostumbrados a comer toda especie de animales, ¿verdad? Ratas. ¿Cuántos han sabido que gente de que come ratas? ¿Sí? ¿Sí han sabido gente que come ratas? Ustedes no, ¿verdad? Un pastor una vez me dijo, en Zacatecas, me dijo: hermano, un día que venga a Zacatecas, lo voy a llevar a comer rata de monte, me dice. Un pastor, me dijo eso.
Hay gente que come rata, hay gente que come serpiente, ¿sí o no? Todas estos animales, el mundo está acostumbrado. Bueno, de hecho, es parte de la cultura. En China, por ejemplo, es su cultura comer animales muy exóticos, ¿verdad? ¿Por qué creen que de allá salió el coronavirus? De hecho, todas las enfermedades han salido de los animales. La mayoría de las epidemias en el mundo que han surgido, incluyendo este que estamos pasando, han salido de los animales. Se ha transferido hacia los hombres. Dios puso límites para las bacterias, para que a nosotros no nos haga daño. Las bacterias, todos los animales tienen bacterias, todos. Las vacas, el pollo, el pescado, todos tienen bacterias. Pero Dios puso límites para que no nos haga daño a nosotros al comer ciertos animales que son permitidos comer. Pero cuando ya son animales que Dios dice que no están permitidos o está dentro de sus mandamientos que no debemos comerlos, y nosotros por desobediencia comemos aquellos animales, ¿verdad? Una rata asada, un conejo asado, ¿amén? Comemos esos animales que dentro de la palabra de Dios dice que no son aptos para comer. Lo que sucede es que esas enfermedades que aportan a esos animales se transfieren hacia nosotros. Y la consecuencia es lo que estamos viviendo. La consecuencia es que mucha gente padece de enfermedades raras. ¿Por qué? Por causa de los alimentos que comemos. Ahora, Dios seleccionó los alimentos que iba a comer el pueblo de Israel. Y Dios es sabio en todo, ¿verdad? En aquel tiempo quizás nadie entendería por qué Dios les prohibiría que comieran un conejo. En aquel tiempo quizás nadie entendería por qué Dios les prohibiría que comieran cerdo. Tan rica que huelen las carnitas, el chicharrón, el chorizo. Quizá nadie entendía en ese momento. Hoy en día, a través de los estudios que se han hecho acerca de los animales, nos damos cuenta por qué Dios prohibió esos alimentos. Amén. Porque hay bacterias dentro de esos animales que nuestro cuerpo no las puede soportar. Amén. Es por ello entonces que Dios dio instrucciones, leyes, para que nosotros pudiésemos alimentarnos a través de ellos. Amén. Obviamente, a veces por no leer la palabra de Dios, desconocemos los mandamientos del Señor, desconocemos las leyes de Dios y las leyes dietéticas del Padre. Amén. Dios quiere que seamos santos hasta en lo que comemos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Amén. Él quiere que seamos santos hasta en lo que comamos. Yo sé que una huevo con salchicha nos encanta, o el jamón, ¿verdad? O el chorizo. Quizás es parte de nuestra cultura en México comer el cerdo. Es una cultura en México comer el cerdo, el chicharrón, las gorditas de migajas, ¿verdad? Las carnitas, no se diga las de Santa Rosa, ¿verdad? Es una cultura en nuestro país comer el cerdo.
pero está dentro de los animales que está prohibido comer. Está dentro de los animales, ahora esto es mandamiento de Dios, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, pero es que eso es para el pueblo de Israel. Pero nosotros sí podemos comer cerdo, podemos comer lagartija, podemos comer caballo, cecina de caballo. Pero les decía que Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para corregir. Amén. Entonces la escritura nos corrige. Si ayer comimos cerdo, mañana ya no vamos a comer. Amén. ¿Por qué ese silencio? Amén. Ya están pensando en el jamón que está en el refrigerador, en el chorizo, en las carnitas. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir. ¿Qué dice la palabra? Corregir nuestra alimentación si queremos santificarnos. No se trata de una prohibición, se trata de una obediencia a Dios. Aunque en nuestro país sea una cultura comer el cerdo, así como en China es una cultura comer serpiente, es una cultura comer víbora, cucarachas. Ahí en China se comen las cucarachas, ¿verdad? Y es su cultura. Pero no porque esa sea su cultura, nosotros también vamos a comer cucarachas. Amén. No vamos a comer animales que son detestables. Fíjense cómo lo refiere. Son detestables ante Dios. Son impuros. Impuros. ¿Qué quiere decir cuando la palabra de Dios dice inmundo? Inmundo que está contaminado, ¿verdad? Inmundo es algo que está contaminado. Dios dijo que el cerdo está contaminado. Dios dice que el conejo está contaminado. Dios dice, ¿verdad?, que el caballo está contaminado y que no entra dentro de los alimentos dietéticos para los que quieren ser santos delante de Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces, cuando Dios dice algo en su palabra, tenemos que obedecer. Ahora, mire lo que dice el verso 44. Porque yo soy el Señor, su Dios. Diga conmigo, Él es mi Dios. Muy pocos ahora lo dijeron. Diga conmigo, Él es mi Dios. Y voy a obedecerle. A ver, los que están en casa pueden decir, Él es mi Dios y voy a dejar de comer chorizo. Amén. Voy a dejar de comer carnitas. Voy a dejar de comer. Porque no se trata de una prohibición, se trata de obedecer a Dios. Se trata de santificarnos. Es parte de nuestra santidad. Así como dejar de mentir, dejar de robar, dejar de desear las cosas ajenas, dejar de todo eso. Así también es nuestra responsabilidad lo que hacemos llegar a nuestro cuerpo, lo que nos alimentamos. ¿Por qué? Porque este cuerpo es el templo de Dios. Diga conmigo, este cuerpo es el templo de Dios. Y no voy a permitir que una triquinosis de un cerdo lo eche a perder, ¿verdad? Amén. Porque es el templo de Dios. Gloria al Señor. Yo cuando comencé a comprender esto, hermanos, entendí la importancia de por qué Dios le dio instrucciones a su pueblo, por qué Dios le enfatizó y le dijo, mira, eres un pueblo santo para mí, eres un pueblo apartado para mí, y para mí no puedes comer animales impuros. Para mí no debes hacerlo.
Amén. Entendí la importancia. Porque ahora, así como nosotros, Dios nos escogió para ser un pueblo santo. Amén. Un pueblo santo para Él, un pueblo kadosh, un pueblo apartado. Así como Dios nos escogió también a nosotros, amén, Él quiere que este cuerpo, lo que nosotros comamos para este cuerpo, sea santo para Él. Gloria al Señor. Amén. Y lo que Dios ponga en nuestra conciencia, lo que Dios ponga en nuestra mente, una vez leída la ley de Moisés, una vez leída los mandamientos de Dios, una vez leída la palabra de Dios, entonces lo que Dios ponga en nuestra mente, en nuestra conciencia, caminemos conforme a lo que Dios ponga, porque Dios ya está poniendo esa conciencia. Porque yo sé que a partir de hoy, cada vez que quieras ir a comer unas gorditas de carne, lo vas a pensar 2 veces. Porque ahí va a estar la palabra de Dios haciendo eco en tu corazón. Ahí va a estar Levíticos capítulo 11 recordándote cuáles son los alimentos puros e impuros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ahora, hay muchas excusas que nosotros podemos decir. Por ejemplo, que esto es para el pueblo de Israel y no es para nosotros. Esa es una de los argumentos que nosotros pudiésemos decir. Y tal vez es cierto, pero pregunto, ¿acaso nosotros no somos pueblo de Dios? Amén. Si solamente es para el pueblo de Israel y no es para nosotros, ¿acaso nosotros no somos pueblo de Dios? Porque dice la palabra de Dios que Él hizo de 2 pueblos uno solo, ¿verdad? Uno solo. Amén. Entonces, si Dios hizo de 2 pueblos, es decir, de un pueblo santo, de un pueblo kadosh, un pueblo que tiene las ordenanzas, tiene la ley de Moisés, el pueblo judío que desde niños no comen alimentos impuros o comida impura. Y un pueblo gentil que está acostumbrado a comer ratas, lagartijas, serpientes, todo. Pero a ese pueblo que Dios nos sacó de allá, nos injertó al pueblo santo, ¿verdad? Al pueblo santo. No para seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo atrás, sino para vivir como el pueblo santo de Dios. ¿Sí o no? Amén. No hay 2 pueblos. No hay un pueblo gentil y un pueblo judío. Hay un solo pueblo y somos un solo pueblo. Según la palabra de Dios, nosotros somos un solo pueblo. Entonces, el argumento de que esto es solo para el pueblo judío no tiene fundamento. No tiene fundamento. Ahora, el otro argumento que podría hacer es de que Jesús purificó los animales. ¿Cuántos han escuchado eso? Que Jesús purificó los animales. Pero no es cierto. Amén. O sea, la sangre de Cristo no fue para purificar a los cerdos. La sangre de Cristo fue para purificarte a ti y a mí. ¿Verdad que sí? No fue para eso. La sangre del Mesías fue para purificarnos a nosotros, para limpiarnos a nosotros de toda contaminación, de todo pecado. Amén. Y si la sangre de nuestro Mesías nos libró del pecado, ahora somos santos para la gloria de Dios. Amén. Porque Él nos ha santificado, nos ha purificado por medio de su sangre, pero no para purificar a los cerdos. Ninguna parte de la Escritura dice que Cristo purificó los cerdos. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 7, porque este es un versículo que se argumenta que Cristo purificó los alimentos. Vamos a ver Marcos capítulo 7, verso 18. Verso 18 al verso 19.
Marcos capítulo 7, verso 18. Dice, y les dijo: ¿así que también ustedes carecen de entendimiento? ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y sale a la letrina. Amén. Ahora, vea lo que dice la frase de ahí siguiente: así declaró limpias todas las comidas. Y este es un texto que se toma como argumento de que Cristo limpió los alimentos impuros, haciendo énfasis de que lo que entra al hombre no contamina. ¿Acaso Cristo estaría mintiendo cuando hoy en día sabemos que si te comes un alacrán, ¿qué va a pasar? Te vas a morir, porque es venenosa, ¿verdad que sí? ¿Acaso nuestro Mesías estuviera mintiendo que purificó los alimentos? ¿O por qué dijo él esta frase? ¿Por qué? ¿O por qué dice así hizo limpio los alimentos, así limpió los alimentos? Hay muchas escrituras que si no entendemos el contexto, o no leemos el contexto, si no leemos el contexto, no vamos a entender de lo que está hablando. Para poder entender por qué el maestro les dijo esto, tenemos que leer el contexto de este versículo. Amén. Entonces, es importante que nosotros comprendamos a qué se refería Jesús al respecto de que Él hizo limpio los alimentos. Veamos entonces el contexto de este versículo. Dice, desde el versículo 1 del capítulo 7, vamos a entender y vamos a ver por qué este versículo no es una escritura como para nosotros decir: puedo comer puerco, puedo comer conejo, puedo comer liebre, puedo comer caballo, porque Jesús hizo limpio los alimentos. No, porque si leemos el contexto no habla de eso. Mire lo que dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como el lavamiento de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos sucias o impuras? Entonces, la discusión que había aquí no era de los alimentos que en la ley están catalogados como impuros, sino la discusión aquí era una tradición del pueblo de Israel, una tradición de los ancianos que se le llamaba como la tradición del lavamiento de manos, de la purificación de las manos. Entonces el reclamo de los fariseos era hacia que los discípulos no se lavaban las manos a la hora de comer. Amén. ¿Sí estamos acá? ¿Sí estamos? ¿O ya están cansados? ¿Tienen sueño?
La discusión acá era acerca de los alimentos que eran impuros. Perdón, no eran de los alimentos que eran impuros, perdón. Era de la tradición de lavarse las manos. Esa era la discusión. Por eso es que cuando el Mesías le dijo a los discípulos, o le dijo a los fariseos, le contestó a los discípulos y les dijo: ustedes se aferran a tradiciones. A tradiciones. Se tienen que ustedes lavar las manos hasta el codo, hasta arriba. Entonces, es una tradición de ustedes eso. Entonces, la discusión ahí no era acerca de los alimentos, sino era acerca de las tradiciones que venían arrastrando el pueblo de Dios. Inclusive Jesús les dijo: ustedes invalidan los mandamientos del Señor por una simple tradición. Entonces, nuestro Mesías no estaba en contra de obedecer Levíticos capítulo 11, sino que estaba en contra de que los fariseos y los maestros de la ley seguían las tradiciones de los ancianos al pie de la letra. Al pie de la letra. O sea, los mandamientos los dejaban a un lado, pero las tradiciones las seguían al pie de la letra. Por eso es que el maestro siempre estuvo en contra de los maestros de la ley en Israel, porque hacían más énfasis de las tradiciones que de la misma palabra de Dios. Amén. Y por eso ahí les dijo: no todo lo que entra no todo lo que comes o lo que entra al cuerpo te hace daño, haciendo referencia de comer con las manos sucias o no lavarse las manos. Amén. Digo, el maestro no es que también estaba en contra de lavarse las manos, sino que exageraban mucho ellos en esa cuestión. Por eso es que les dice: lo que entra no te hace daño, porque entra y se va a la letrina, al baño. Lo que sale es lo que hace daño, hablando de lo que había en el corazón, ya haciendo un trasfondo espiritual. Entonces vemos que este versículo, entonces, si leemos nosotros el contexto de este versículo, entendemos entonces que está hablando de una tradición de lavamiento de manos, no de permitir que se puedan comer los alimentos inmundos. O sea, el maestro no está permitiendo: ahora ustedes pueden comer los alimentos impuros, porque recordemos que el maestro, nuestro Mesías, no vino para abrogar la ley. O sea, no vino para violar la ley. Él vino a cumplir los mandamientos de nuestro Padre, de nuestro Abba. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a otro versículo que se ha tomado mucho, o que se toma mucho en énfasis para poder decir o argumentar que la ley, que Levíticos capítulo 11 ya no es para nuestros tiempos. Veamos Hechos capítulo 10, verso 11. Hechos capítulo 10, verso 11. Veamos qué dice. Leemos desde el verso 9. Dice: Hechos capítulo 10, verso 9. Vamos a leer. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino, llegaban cerca de la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, como al mediodía. Pedro subió al mediodía para orar. Como al mediodía sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida le sobrevino una éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, bajando por sus cuatro extremos a la tierra. El lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra, aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz se volvió por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo tengas por común. Este es un texto que se toma como argumento para decir que podemos comer cocodrilos, podemos comer reptiles, toda clase de reptiles, serpientes, hasta cerdo. ¿Amén? O sea, aquí es un pasaje que se toma como argumento para decir: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. ¿Amén? Es decir, a veces nosotros tomamos este verso para decir: no, aquí dice que Dios limpió, Dios purificó los animales inmundos. Pero no es eso lo que realmente quería Dios decirle a Pedro. Una vez más, al leer solamente un texto, al leer solamente un versículo, sacamos de contexto lo que Dios realmente quiere decir. Amén. ¿Sí estamos acá? Amén. O sea, es decir, a veces por tomar solamente un texto como base, un texto, podemos nosotros sacar fuera de contexto lo que Dios está tratando de decir. Una vez más, tenemos que leer el contexto de la experiencia de Pedro para poder entender lo que la visión que él tenía, que él mismo no la entendía. El mismo Pedro no entendía por qué tenía esa visión, ¿verdad? Imagínense ustedes, casi desmayándose Pedro de no comer. Mucha hambre. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Les ha pasado a ustedes que tienen mucha hambre y si se aparece un puerco se lo comen? ¿Verdad? Porque hay mucha hambre. Lo que salga es bueno para comer. Imagínense, Pedro estaba en esa condición, estaba en esa situación de que tenía mucha hambre. Y mientras le preparaban algo de comer, él subió en la azotea. Mientras él oraba, le vino una éxtasis, una visión, como un lienzo colgando en el cielo y con toda especie de animales inmundos. Inmundos, porque habla de reptiles y de aves inmundas. Entonces dice que viene una voz del cielo y le dice: Pedro, mata y comen. Es una orden: mata y comen. Y Pedro dice: hasta hoy ninguna cosa común o inmunda he comido. Amén. Y le viene otra vez la segunda voz y le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. Ah, caray. Pedro se quedó así, asombrado. ¿Por qué? Porque en todo el tiempo, hasta esa fecha, Pedro entendía que Levíticos 11 se debería de cumplir. Porque Pedro en ningún momento escuchó de su maestro que su maestro había santificado a los cerdos. Al contrario, en una experiencia, en una ocasión, cuando el Señor tuvo que echar fuera a los demonios, y los demonios les pide permiso y les dice, los demonios dicen: déjanos ir. ¿A dónde? A los cerdos, ¿verdad? ¿A dónde? A los cerdos. ¿Por qué no un manado de ovejas? La pregunta sería: ¿nuestro maestro permitiría que esos espíritus inmundos fueran a un manado de ovejas? ¿El maestro permitiría eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Usted va a decir: ¿yo qué voy a saber, hermano? ¿Verdad? ¿Yo qué voy a saber? Pero por lógica no lo permitiría, porque está dentro de los animales puros. De hecho, el cordero es un señal de pacto con Dios, ¿sí o no?
Amén. Habla cómo allá en el Éxodo, cuando salieron de la tierra de Egipto, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel de matar un cordero como señal de pacto, y la sangre ponerlo en las puertas de las entradas para que ningún primogénito muriese en ese tiempo. Es una señal de pacto. Por lógica, el maestro nunca habría permitido que fueran a un manado de ovejas, pero sí a un manado de cerdos. ¿Qué dijo el maestro? Vayan. ¿Y qué hicieron los demonios? Fueron y entraron en los cerdos. ¿Y qué sucedió? Salieron y se ahogaron en el mar. ¿Verdad que sí? Amén. Vaya usted a saber cuántos demonios hay en los cerdos hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué el maestro permitió que fueran los cerdos? Porque él sabía que eran animales impuros. Impuros. Amén. Entonces, por esta razón, Pedro no entendía esa visión. Se quedó asombrado. ¿Qué quiere decir esta visión? ¿Por qué escucho esta voz que dice mata y come? ¿Será que estoy alucinando de que tengo tanta hambre? O sea, cuando escuches una voz y se puede comer cerdo, no le hagas caso. Señor, quizás algo me quieres decir aquí. Amén. Bien, entonces veamos cuál fue la explicación de Pedro. Cómo es que él entendió esta visión. Dice: mientras Pedro estaba perplejo, es decir, todavía estaba asombrado de lo que estaba aconteciendo. Dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces llamaron y preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro se hospedaba allí. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y baja. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó para recibir a los hombres y dijo: heme aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testificó toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones, una revelación por medio de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Entonces les hizo entrar, los alojó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. También les acompañó alguno de los hermanos de Jope. Al día siguiente entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo invitado a sus parientes y sus amigos más cercanos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle y se postró a sus pies y le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Mientras hablaba con él, entró y halló muchos ahí reunidos. Y les dijo a ustedes, fíjense, aquí viene lo importante. Les dice: y les dijo: ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre lo llame común o inmundo. Entonces, la visión que tuvo Pedro no se trataba de la comida. No se trataba de que Pedro podía comer chuleta, podía comer chorizo, salchichas, jamón, chicharrón de cueritos. No se trataba de eso. Se trataba de que el pueblo judío el pueblo judío tenían una costumbre de no juntarse con los gentiles. Había una tradición también de que no podían estar juntos con gentiles. Entonces,
había un hombre que era un temeroso, Cornelio. Era un hombre temeroso de Dios. Y era un hombre que ofrendaba para el pueblo de Dios, para las viudas. Entonces, la oración de Cornelio llegó a la presencia de Dios. Y Dios le manda una visión a Cornelio y le dice: manda a unos mensajeros, manda a traer a Pedro. Y mientras esos hombres van en camino, Pedro recibe una visión y Dios le dice a Pedro: no llames inmundo o común lo que yo he santificado. Pregunta, a ver si van aprendiendo. ¿Qué santificó Dios? No, los animales no. ¿Qué santificó Dios? ¿Qué santificó Dios? Nosotros, los gentiles. Nosotros. ¿Qué santificó Dios? A los gentiles. A los gentiles. A los que se le conocía como inmundo o impuros. A nosotros nos santificó Dios, pero no a los cerdos, no a los animales. Entonces la visión era una metáfora, era una alusión a lo que Pedro iba a recibir. Por eso cuando Pedro llega a la casa y están los invitados de Cornelio y están todos los que Cornelio había invitado, Pedro lo primero que les dice: ustedes saben cuán incorrecto es que un judío se junte con gentiles. Pero Dios me ha dicho que no llame impuro o común lo que Él ha santificado. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, lo que Dios había santificado es a los gentiles. A los gentiles, a nosotros. Amén. Nosotros sí fuimos santificados, pero los cerdos no. Entonces, una vez más encontramos que este versículo no puede ser sustentado como para permitirnos comer los animales puros e impuros que hablan las Sagradas Escrituras. Porque Dios dice en su palabra: sean santos porque yo soy santo. Una vez más volvemos a Levítico. Volvemos a Levítico porque yo quiero que este pasaje le quede en su corazón para cuando se les atraviese una torta de carnitas, cuando se les atraviese unas gorditas de migajas, cuando se les atraviese una pizza de tocino, cuando se les atraviese una tostada de cueritos, se les recuerde en Levítico capítulo 11, verso 1 en adelante. Amén, lo que el Señor quiere para ustedes. Una vez más, leemos verso 43, Levíticos capítulo 11, verso 43. Dice: no hagan detestables sus personas, sino no se contaminen. No hagan detestables sus personas, no se contaminen. No se contaminen con ellos, ni se hagan impuros por causa de ellos. Verso 44: porque yo soy el Señor su Dios. Ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. No se contaminen por causa de ningún reptil que se desplace sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán santos porque yo soy santo. No se trata, hermanos, no se trata de prohibición, se trata de obediencia, se trata de obedecer. Así como Dios nos dice: no mientas, no robes, no maldigas, no levantes falso testimonio. Así como Dios te dice todo eso, también Dios dice: santifícate con lo que comes. Santifícate con lo que comes. Porque hasta lo que comemos ofendemos a Dios. Hasta en lo que comemos ofendemos a Dios.
Porque este cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Lo crees así? ¿Lo crees así? Y conmigo, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Una vez más, dilo conmigo, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Da un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Nada más con el piano, que me acompañen. Nada más con el piano. Vamos a orar. Recuerden, Deuteronomio Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 16. Si es el capítulo 3, verso 16 al 17. Recuerden, toda la escritura es útil para corregir. Para corregir. Si tú crees que la palabra de Dios es útil para corregir, yo voy a invitarte que le digas a Dios hoy: Señor, quizás hasta ayer seguía comiendo animales impuros. Señor, quizás por desconocer, no por desobediencia, no porque haya querido desobedecer, sino por desconocer. Hasta ayer comía lo que no debería, animales que no eran aptos para comer. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle al Padre: perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Pero aquí están tus mandamientos. Aquí están tus mandamientos y ordenanzas. Cierra tus ojos. Yo sé que hemos ofendido a Dios. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Hemos ofendido a Dios en lo que comemos. Pero Dios te llama para ser un pueblo santo para Él. Dios te dice: yo quiero que seas un pueblo santo para mí. Quiero que te santifiques en lo que comes. Aleluya. Aleluya. Los que están en casa, quizá es una costumbre, quizá es una tradición, quizá ya es parte de nuestra dieta comer animales que la palabra de Dios cataloga como impuros. Pero quizás tú ahí en casa hoy reconozcas que este mandamiento viene de parte de Dios, y que Dios nos dice: si tú quieres ser mi pueblo, tienes que ser santo. Tienes que ser santo, tienes que apartarte. Tienes que apartarte de lo que es inmundo, de lo que contamina tu cuerpo, de lo que te hace daño. Aleluya. Ahí donde estás, en casa, dile al Señor: perdóname. Perdóname. Vamos a decirle a Dios: perdóname, Señor, porque quizás he desobedecido tus mandamientos, tus ordenanzas. Vamos a decirle al Señor: corrígeme, corrígeme. Oh bendito Dios, en esta hora, Señor, te pedimos que bendiga, que pongas tu Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos ayudes a dejar toda costumbre que no está bien y que no te agrada, Dios. Que nos ayudes a obedecer tus mandamientos, tus estatutos y ordenanzas. Y si
si has establecido en tu palabra que hay alimentos que nos hacen daño, y si has establecido en tu palabra que hay alimentos que son inmundos y que no podemos comer por ser un pueblo apartado, por ser un pueblo santo, hoy, Padre mío, nos tomamos de esta palabra y te pedimos perdón por el tiempo que te fallamos. Te pedimos perdón, Señor, y hoy decidimos caminar conforme a tu palabra. Hoy decidimos cumplir, Señor, este mandamiento y apartarnos de todo aquello que es inmundo y que a ti no te agrada, Padre. Oh Padre bendito, guía cada corazón. Guíanos, guía cada corazón de tus hijos, guía cada corazón de tu pueblo, Señor. Y ayúdanos, Padre, a apartarnos, ayúdanos a alejarnos, Señor, de lo que para ti es inmundo, de lo que para ti, Señor, no es agradable. Ayúdanos, Padre mío, pone en nuestro corazón ese sentir de obedecer tu palabra, porque aquí, Padre, no se trata de lo que yo diga, no se trata de mí, se trata de lo que dice tu palabra y lo que tú quieres enseñarnos como tu pueblo. Gracias, bendito Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendecimos tu nombre hoy y para siempre. Aleluya. Alabado seas. Bendito seas por siempre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, porque yo sé que ahora tu Espíritu ha entrado en cada corazón. Aquel que ha humillado su corazón y que ha reconocido que hemos sido faltos en esta área, aquel que ha humillado hoy su corazón y que no se orgullece y que no se vuelve orgulloso, sino que hoy se humilla, Padre, como lo dice en tu palabra, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y hoy nos humillamos y reconocemos que te hemos fallado en esta área y te pedimos perdón, Padre. Yo sé que ahora en adelante tu Espíritu, Señor, redarguirá nuestro corazón, redarguirá, Señor, ahora en las decisiones que tomaremos, en cada alimento que Padre, tomemos para nosotros. Gracias, bendito Dios de Israel. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias, Señor. Y en esta hora yo te pido, Padre, que tú acompañes a tu pueblo, que tu palabra quede en los corazones de cada uno de ellos, que tu palabra quede en sus vidas, Señor, que tu palabra quede como un sello marcado, Señor. Aleluya. Que tú redargullas en nuestro corazón cada vez que nosotros seamos tentados a tomar alimentos que no son agradables delante de ti. Que esta palabra nos redarguya, que esta palabra venga a nuestra mente, Padre, para no transgredir tus mandamientos, para no deshonrarte, Señor, deshonrando nuestro cuerpo. Padre bendito, te doy gracias. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor. Santifícanos cada vez más. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Amén. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor, nuestro Dios. Amén. Que nos permite meditar hoy en su palabra, que nos permite, verdad, escudriñar la verdad de su palabra. Yo sé que el Señor es el que va a guiar cada corazón de cada uno de ustedes. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar por la ofrenda también y orar para quedar despedidos.